8:10 de la mañana, avanzamos con más información aquí en Marandúa Noticias y Arley. Hablemos del trabajo que viene haciendo la Unidad de Restitución de Tierras con las comunidades. Recordemos que ellos nos anunciaron la semana pasada que iban a tener 3 días de jornada de caracterización para poder identificar quiénes estarían de cierta manera involucrados con sus predios que estarían traslapando la Reserva Natural Nucac en el departamento del Guaviare, que en este momento pues está siendo objeto de un proceso de restitución de tierra en favor de la comunidad indígena Nucac. Pues estos 3 días se cumplieron, participaron diferentes, digamos, líderes y sectores de la comunidad, y hoy vamos a hablar con Jairo Coy justamente para que nos cuente pues cuál es el balance, qué ha pasado con ese proceso, porque en principio cuando nos enteramos hace ya algunos años de este proceso, pues el miedo, el desconocimiento de qué iba a pasar y cuáles eran los alcances de este tema preocupaba mucho a la comunidad campesina en este sector. ¿Qué ha pasado en estos 3 días, Jairo? Muy buenos días. Buenos días, Laurita, y a todo el equipo de Marandúa y a nuestros radioescuchas. A ver, la verdad es que nosotros fuimos, pues las comunidades fueron invitadas, 35 veredas con su respectivo presidente y un delegado o colono de la región. Nosotros nos inscribimos, Edgar García y Jairo Coy nos inscribimos por aparte, pues porque no formábamos parte en este momento de la Junta de Dirección Comunal. Pero estuvimos en todo el proceso. Nosotros llegamos muy prevenidos porque pues era un tema de los indígenas. Claro. Y realmente íbamos con miedo y muy prevenidos que se iba a venir toda esa avalancha sobre nosotros. Pero afortunadamente sí queremos agradecerle a la restitución de tierras. Se hizo un trabajo excelente en los primeros 3 días, en los 3 días de trabajo, iniciando por contar cómo había sido la colonización de cada uno de estos sectores, porque son 35 veredas, aproximadamente 14 del retorno, el resto de San José del Guaviare. E iniciamos, la dividimos en 6 mesas. Nosotros nos tocó la mesa de la trocha ganadera, una mesa de la trocha ganadera, pero allí entra una información muy importante, empezando que San José del Guaviare se creó como corregimiento en 6 de diciembre de 1972, y se crea la primera inspección del departamento hacia la trocha ganadera, que es la fuga, y se hace en 1971 la ampliación de sustracción de zona de reserva, la hace en ese momento la comisaría, porque éramos comisaría, y depende esa resolución de Villavicencio. Desde ahí arrancamos, y ahí arrancamos a hablar de los colonos que estuvieron en el Guaviare, que Ambrosio estuvo en Charras, que los Garcías y otras familias estuvieron en la fuga, bueno, que los Motas llegaron a la trocha ganadera, toda esa historia que se vino. A hacer ese recuento. Hicimos ese recuento los primeros días, el primer recuento de cómo se fundó, qué se hizo, a qué se vino, qué llegaron a hacer los campesinos cuando entraron a trabajar el tema del arroz, el tema del maíz, después cuando entra el tema de la marihuana, después cuando entra el tema de la coca, después cuando vienen ya los conflictos de entrada con las FARC de primera medida, y después ya cuando viene el conflicto entre la FARC y los paramilitares y pues el proceso tan bravo que le tocó al departamento del Guaviare. Pero fue una información muy importante. Allí pues nosotros lamentablemente le solicitamos al secretario de gobierno del departamento alguna información, no fue posible que nos hicieran llegar, pero nos fuimos al archivo y gracias a Eva Patiño, que tengo que agradecerle en el alma, nos regaló una información que nos sirvió mucho para defender y poderles mostrar a ellos cuánto hacía que habían colonos en esa región. Ese trabajo se hizo muy puntual, cada una de las veredas, cada una de las personas, cuándo fue su escuela, el croquis de cada uno, yo colindo con esta vereda colinda con esta, la resolución de cuánto hace que están esas veredas. La resolución de los indígenas sale en el 97, en diciembre del 97 sale la resolución 054, que es la ampliación de zona de reserva campesina, y ese mismo día sale la resolución 056, que es la de los indígenas, donde hace el traslape sobre la resolución, y en algunos de los apartes de la resolución de los indígenas dice que se hace esa ampliación de zona de reserva indígena como de 300 y pucho mil hectáreas, porque no existían presencia de colonos, y resulta que desde 1971 habían colonos en esa región. Se había desconocido. Entonces, ese trabajo yo sí les agradezco a Restitución de Tierras, porque tomaron toda la importancia de lo que eran las personas que viven allí, los colonos, los títulos, porque hay unos títulos que el Estado le entregó al campesino y que hoy dicen pues que no había nada en esas zonas.
Y con esa información, entonces, ahora lo que se busca es que, Jairo. Entonces, con esa información que entregamos, todas las veredas, ellos van a consolidar. Perdón, sí fueron muchas veredas, o sea, todas las veredas invitadas fueron todas. Habían más de 120 ¿Cuántas? Personas allá en el recinto, bueno. Dividido en mesas, todas, y cada uno haciendo su croquis, y cada uno recordándose cuál fue el primero que llegó. Muchas personas de esas ya han fallecido, por ejemplo, en la trocha ganadera en Caño Blanco 3, el fundador era don Rafael Cuesta, que en paz descanse, ya también falleció, y varias personas, y entonces así hicimos los croquis, hicimos todo, en qué fechita se hizo la escuelita pequeñita, en qué fecha la comisaría mandó un profesor. Cuando los inspectores, yo tengo aquí la resolución cuando se crearon las inspecciones. Dentro de eso tenemos la inspección afectada, la inspección de Puerto Espina, la inspección de San Luis de los Aires, la inspección de Charrasquera, la inspección de Mocuare, la inspección de Araguato, que fueron inspecciones creadas en ese entonces, y la inspección de Guacamayas, porque allí la parte de Puerto Flores dependía de Guacamayas. Todas esas inspecciones, todos esos puntos, nosotros los pudimos incluir dentro de ese tema, diciendo que el Estado había hecho presencia. Entonces, con ese trabajo que ellos hicieron tan importante, que es un trabajo que no se le debe ni al departamento ni al municipio, yo tengo que agradecer al gobernador porque pues, nos prestó el centro cultural y a secretario de Cultura. Para ese trabajo, sí, qué bueno. Para este trabajo, parte de este trabajo. Pero el trabajo lo van a consolidar todo. Nosotros quedamos allí unas ocho personas delegadas, porque yo les decía, en este momento hay un proceso electoral, en mayo se elige presidente, en agosto se posesiona, y no sabemos de ustedes quiénes van a quedar. Sí. Puede que queden todos, puede que asciendan de puesto, o puede que todos salgan y la información se perdió. Entonces, el compromiso de ellos, que la mayor parte de ellos tienen contrato hasta diciembre, es entregar consolidado ese proceso al juzgado, al juez de Villavicencio, que tiene la medida cautelar. Sí. Porque allí está la denuncia que hicieron frente al tema de los indígenas, pero no hay nada del sector campesino. Hoy ya hay una consolidación de todo lo que hicimos nosotros, de todo el proceso que nosotros hablamos, de cuándo nos fundamos, de quiénes tienen título, porque ese fue otro tema. Las personas que tenían título quedaron allí, en cada uno de los croquis, en cada una de las veredas. En las veredas hay, por ejemplo, en las veredas de nosotros hay 60 familias, 60 personas con propiedad. De esas 60 personas hay más o menos unas 35 que tienen título. Sí. Las otras tienen documento, pero toda esa información se entregó. Qué bueno. Algunas partes. Porque eso no se había hecho. Y mire que el proceso no ya estaba lo hay avanzando. Ni en el departamento. Exacto. Y el proceso ya estaba avanzando, y esto, digamos que preocupaba justamente que se quedara por fuera toda esa información, porque luego las decisiones pues no se iban a tener en cuenta a la hora de justamente decidir si a favor o qué va a pasar con esos campesinos. Ahora, ya con esos aportes, entonces allá el juez va a tener mucho más material a la hora de decidir qué va a pasar con ese proceso de restitución. Tuvimos la directora regional del Meta acompañándonos ahí. Y tuvimos la directora nacional de Asuntos Étnicos de Bogotá también. La unidad del Meta, ¿sí? Sí, la doctora, Diana. La doctora Jenny. Jenny. Ella estuvo con nosotros, nos acompañó en todo el proceso, estuvo en todo el proceso. Y entonces se consolida, la idea es consolidar toda esta información. Cuando esté consolidada esta información, hay que buscar la posibilidad de encontrar, de poner un abogado para que haga la defensa. Porque tiene que haber alguien que haga la defensa ante el juez jurídicamente. Con toda esta información, pues, el juez puede tomar una determinación, pero tiene que haber algo jurídico que a él le pueda decir, mire, ahí había presencia, este es el tema, esto es lo que ha venido pasando, aquí está esto, los indígenas están en alguna parte, y nosotros hicimos como un análisis de lo que ha pasado con esta medida cautelar. Ellos nos explicaron, la medida cautelar es proteger el tema de los indígenas, no lo que están haciendo, que no se puede hacer un proyecto allá, que no se puede llegar al campesino, que dice, ahí no dicen nada de eso, ahí no están hablando de cómo protegemos el tema del UNCAD. Entonces yo les hacía un análisis a ellos terminando el proceso y les decía, lo único que hemos hecho aquí es un daño grandísimo. Como primera medida se desmotivó el campesino, con esa medida cautelar fue muchos los campesinos que se asustaron, porque esa medida cautelar desde el 2018 la gente comenzó a asustarse, y las personas que tenían la oportunidad de comprar tierra lo hicieron. Se metieron una cantidad de personas pues que hoy ya están en el Guaviare, hay que respetarlas porque están en el Guaviare, pero se metió mucho rico en el Guaviare y compró la tierra. Entonces le decía al vecino, venga, si usted tiene papeles,
se la pago a 6 millones de por la hectárea, pero si no tiene papeles la pago a 500.000 pesos. El campesino desesperado, sobre todo el viejo, que eran los que estábamos allí metidos, se asustaron y entregaron muchas tierras. Esa desmotivación existió entre el campesino y mucho campesino regaló y vendió la tierra. Ese fue uno de los daños más grandes, pero el otro daño más grande fue el daño ambiental que se hizo. Sí. La gentecita que tenía 50, 60 hectáreas en montaña y 20 o 30 o 40 en pasto, al vender esas fincas, el que entró afuera remató toda esa montaña que había y barrió con toda esa montaña. Ese fue un daño ambiental grandísimo que se hizo. Esa era como una de las conclusiones que sacamos nosotros después de haber hecho el trabajo. Y lo otro es que los indígenas siguen lo mismo. O peor. Abandonados, sin que haya un plan especial ni del gobierno nacional ni de pronto los gobiernos departamentales. Yo les decía, aquí no hay, los indígenas, por ejemplo, nunca no tienen organización política. No, y los recursos y no les llegan, y aún así siguen siendo vulnerados de muchas otras maneras, Jairo, y eso nos... Y de muchas otras formas el indígena sigue ahí abandonado. Entonces, pues la medida cautelar lo único que ha hecho es asustar al campesino y darle una interpretación diferente a lo que realmente es la medida cautelar. Si uno va a la gobernación o a las alcaldías o a la sede de alguna parte a hacer un trabajo, uno dice, no, allá no, porque es que usted está metido en medida cautelar, ya no se pueden hacer proyectos. Claro. Mentiras. La medida cautelar no dice eso, la medida cautelar dice proteger el tema de los NUCAT, pero no está hablando del sector. Hace 2 años, ahorita vino la Agencia Nacional de Tierras a hacer unas medidas, y esta es la hora que no ha pasado nada. No se ha sabido. Nada, sí, no vinieron nada a hacer unas medidas exactas de lo que sería el territorio a restaurar o a restituir en este caso. Por donde era la medida. Y no ha pasado nada. Las líneas, y no ha pasado nada. Ese es el tema. Entonces no hay un amojonamiento hoy porque yo diga de aquí para allá es indígena y respete. Y el tema de que la gente se ha ido fundando en esos sectores es eso. Nosotros les decíamos, aquí con este trabajo que se hizo hoy, es donde el gobierno nacional debe arrancar un plan y decir, bueno, usted es el último colono, de aquí para adelante está amojonamiento, de aquí para adelante se va a castigar o se va a la persona que entre ahí, pero no hay un amojonamiento del campesino, sigue entrándose allá. El incumplimiento del tema del PENIS, con el tema también de la coca, mucha gente se fue allá mucho más, a sembrarse su media hectárea de coca y están empujando hacia parte de la montaña. Mucha presión en esa reserva y pues de cierta manera es eso lo que también se quiere evitar. Pero nosotros, yo me siento muy contento con ese trabajo que se hizo, porque es que se levantó una información muy grandísima. Lo último que le seguimos a la Agencia Nacional de Tierra es que cuando esté el paquete completo se haga llegar a las diferentes juntas de acción comunal para que aparezca como archivo dentro de las juntas de acción comunal. Qué bueno. Y conocer realmente cuándo vinimos, qué estamos haciendo. Y qué es lo que va a pasar también, y qué es lo que va a pasar, porque con esa medida cautelar, nosotros, con toda esa información, nosotros realmente, con un par de abogados bien buenos, pues nos vamos a ganar el proceso. Y de ahí en adelante, ¿qué sigue? Si buscar la ampliación de la zona de reserva forestal, o mirar si hay sustracción, pero realmente allí ya hay unos procesos de colonización y la gente está allí, están las escuelas, el Estado ha ido de allá, el Estado ha ido a llevar salud, el Estado ha ido a llevar educación, el Estado fue con inspecciones de policía, con vías, con todas esas cosas. Entonces ahí ya hay una población y eso es lo que tenemos que entrar a hacer. Pero realmente, Laura, fue un trabajo excelente, o sea, para mí fue un trabajo qué bueno, que nos cogieron, haga su veredita, su casa donde era necesario, tocaba hacerlo. Su finca, dónde está la del vecino, dónde está la escuela, dónde está el puesto de salud. Una caracterización, en detalle, qué bueno, nos alegra mucho. Y en la caracterización, ¿cuántas familias se pudieron identificar en esa zona? Mire que no, pues no hicimos todo, cada uno hicimos nuestra vereda, pero solamente en la vereda nosotros de Caño Blanco 2, Caño Blanco 3, hay 65 familias con propiedad, viviendo en la zona. Entonces, imagínense, de ahí para adelante las otras veredas, por ejemplo, por el lado del retorno en Japón, en Morichal, en todos esos lados, en Mocuar estuvo Araguato, estuvo Charrasquera, Guanapalo, San Luis, Guayabales, Manglares, casi todas las veredas que invitaron, todas participaron y todas estuvieron allí muy pendientes del tema. Entonces, pues nosotros esperamos, vamos a estar muy pendientes de ellos, que llegue diciembre y en diciembre esté el paquete consolidado. Eso es lo más importante. No tuvimos a gente muy comprometida realmente. Qué bueno. Y vino una persona del tema jurídico de Bogotá muy comprometido con nosotros, dijo, no, aquí el proceso es que esto tiene que seguir porque realmente ya no ha habido quien nos defienda. Nosotros hicimos varias propuestas al departamento y al municipio que nos pusieron un pool de abogados para empezar a hacer el proceso. Qué bueno. Y no se pudo, pero ya con este trabajo que se ha hecho, ya le queda mucho más fácil a abogados
y a nosotros nos va a quedar mucho más fácil también poder contratar una. O sea que antes de diciembre ustedes van a tener información sobre todo todos los insumos que ustedes aportaron para. Nosotros creemos que sí está toda la información, con croquis, con toda los procesos. Vamos a estar muy pendientes entonces, Jairo, de ese proceso. Lo importante aquí era que se tuviera en cuenta la comunidad, que usted nos confirma se tuvo y una gran participación, y eso es muy bueno porque les dieron la comida, les dieron el transporte para que vinieran, su alojamiento completo y la gente estuvo ahí muy pendiente, o sea, la gente estuvo en la jugada porque estuvieron en el proceso. Muy bien, pues Jairo, gracias de verdad por contarnos eso y vamos a estar muy pendientes de cómo sigue avanzando. Ojalá que cumplan con eso que se comprometieron y que se dé esa decisión en igualdad, digamos, de condiciones y en justicia, que es lo importante. Porque ese tema de la medida cautelar es que hay muchas interpretaciones diferentes. Exactamente. Entonces el campesino se asusta y dice, mano, pero yo me maté 50 años aquí trabajando y resulta que hoy esto ya no es mío y pum, entonces llega el otro y dice, venga, yo lo compro. Así es, y entonces, no, hay que esperar, hay que motivar a la gente que siga con el trabajo, que cuidando y conservando el medio ambiente como hay que hacerlo, porque es un proceso que hay que hacerlo, pero valorar lo que tenemos. Las tierras de Guaviare es la única parte que encuentran tierras baratas. Así es. Sálgase aquí nomás a Concordia para que vean el costo tan alto de la tierra. Así es. La gente se asusta con eso. Y el Estado puede seguir invirtiendo y seguir haciéndole ese proceso. Otra cosa que tocó resaltar, que desde el primer paro fue en el 86, el paro campesino, desde esa época nosotros instalamos las primeras plantas solares en el departamento. Y hoy, con las plantas solares y con la energía eléctrica, estamos casi en un 90% de servicios públicos de energía en esas zonas. Qué bueno. Entonces eso también nos favorece mucho a nosotros. Qué bueno. Pues Jairo, gracias, estamos muy pendientes. A ustedes agradecerles por darme la oportunidad de dirigirme a la comunidad y contarles lo que pasó en este fin de semana. Qué bueno. Muy excelente trabajo. Gracias. Gracias.